Vamos a ver cómo podemos sumar una cantidad determinada de números, es decir, el usuario irá introduciendo números sin saberse a priori cuántos van a ser. La pista es que lo haremos usando el orden do while. El enunciado más detallado sería pedir números enteros al usuario, tantos como quiera, y para terminar lo que hará es pulsar intro, es decir, introducir una cadena vacía. En ese momento mostraremos la suma de todos los números que he introducido hasta entonces. El esqueleto base ya lo conocemos. Usaremos un escáner, tenemos una clase, tenemos un main con su string args, ese escáner que pide datos al usuario y le avisamos de que nos diga un dato y lo leemos y lo guardamos en una variable n. Como esto hay que repetirlo, no sabemos cuántas veces, pero sí sabemos que será al menos una. En principio la estructura repetitiva a la que nos debería llevar es a un do while, con lo cual podemos aquí abrir el do y aquí al final cerrar el while. En una primera aproximación podemos hacerlo hasta que n sea 0. Entonces repetiríamos mientras que n no sea 0. Vamos a tabularlo bien. Esa podría ser la primera estructura. Como queremos la suma, habrá que preparar una variable auxiliar, que será otro número entero, que empezaría siendo 0. Y en cada pasada, lo que haríamos es a la suma le añadimos ese n. Y finalmente mostraremos, podemos aprovechar este print. Diremos la suma es seguido por el valor de esa suma. Esta sería la estructura básica. Pero este es un problema simplificado. Estamos suponiendo que 0 es el valor para terminar. Nuestro problema real es un poco más complejo, hay que terminar con una cadena vacía. Vamos primero a comprobar que este funciona como debe y luego lo mejoramos para que sea exactamente lo que nos piden. Vamos a compilar y nos dice hay un error en esta línea, cierto, porque n lo hemos declarado aquí, habrá que declararla aquí fuera. Ahora sí. Si yo pongo datos fáciles, por ejemplo un 3, un 7 y un 9, cuando yo ahora pulse 0 me sumará esos 4 datos, incluyendo el 0, con lo cual la suma debería ser 19. Y ahí la tenemos. El primer detalle importante es que estamos faseando hasta cierto punto los datos. Estamos sumando ese 0 que realmente no es uno de los datos, es la marca de final. Para la suma nos da igual, sumar 0 no pasa nada, pero si tuviéramos que dar, por ejemplo, la media, o el máximo, o el mínimo, cosas por el estilo, podríamos tomarlo como un dato sin serlo y falsear resultados, con lo cual aquí deberíamos comprobar si ese dato es el que debe o no. Diríamos, si n no es 0, en ese caso, y solo en ese caso, sea así o sea con llaves, me lo sumas. Así se acerca un poco más a un problema real, pero insisto, el problema es que además aquí nos pedían que se termine con cadena vacía. ¿Qué haremos en ese caso? Pues en vez de leer un entero, leeremos una cadena. Diremos string, por ejemplo, respuesta. Y la leeremos no con nextInt, sino con nextLine. Y lo que haremos es que si esa respuesta no es cadena vacía, la cadena vacía recuerda que es, comillas, comillas, y que para comprobar la igualdad, la forma fiable, la que no falla, es usar .equals. Entonces, si no ocurre que mi respuesta sea igual a cadena vacía, en ese caso me sumas, ya no existe esta variable n, ahora sería esa respuesta convertida a entero. Es decir, diríamos, quiero integer.parseInt, es decir, el resultado de analizar como número entero esa respuesta, y la condición de salida debe coincidir con esta. Se debe repetir mientras que no ocurra que la respuesta sea igual a cadena vacía. Pues podemos simplemente copiar este esqueleto de aquí, añadirlo aquí. Vamos a separar un poco más para que destaque un poco más ese no. Vamos a hacerlo incluso así, con un espacio antes y otro detrás. De modo que pedimos un dato, lo leemos como cadena, y si la cadena no está vacía, convertimos a entero y añadimos a la suma. Y repetimos mientras que esa cadena no esté vacía. En cuanto se vacía, dejaremos de repetir y mostraremos el valor de la suma hasta ese momento. Pues recompilamos, ejecutamos y hacemos 3, 7, 9
Y si ahora pulso intro, debería terminar y decirme 19.